Muy buenas noches, sean bienvenidos al conversatorio virtual La Obra Constituyente, Consideraciones sobre la Reforma de la Constitución del Programa de Especialización en Derecho Constitucional organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Aprovecho para mencionar que el presente conversatorio se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp donde podrán acceder a artículos, tips del docentes y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de esta conferencia respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la participación de Víctor García Toma y Cristian Guzmán y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse a través del chat. A continuación daremos inicio a nuestro conversatorio virtual, la obra constituyente, consideraciones sobre la reforma de la Constitución, para la cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Víctor García Tomás es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, es magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional. Fue además ministro del Estado en la cartera de Justicia y ex asesor del fiscal de la Nación. Cristian Guzmán es coordinador del programa de especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Continental. Además, es socio principal del estudio Guzmán Napuri Abogados, vocal del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud. Sin más preámbulo, los invitamos a realizar la exposición. Adelante, estimados profesores. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les agradecemos muchísimo esta presencia en este tema tan importante como es el relativo a la obra constituyente y cómo es que debe implementarse una reforma constitucional. Porque he estado hablando mucho sobre ese tema en estos últimos meses y hay candidatos presidenciales y candidatas presidenciales que han estado mencionando el tema y que han estado tratando el tema, ¿no? Está incluso dentro de varios planes de gobierno de diversos candidatos y candidatas. Entonces es un tema que es muy importante que vayamos conversándolo. Y le doy paso al doctor Víctor García Toma. Gracias, Cristian, por la invitación y por la oportunidad de compartir contigo esta experiencia académica. Lo primero que quisiera que me permitieras exponer es sobre un concepto que acuñó alguna vez un jurista argentino, Carlos Sánchez Viamonte, que hablaba de la obra constituyente. Y él decía que este concepto en realidad abarcaba tres elementos: el acto constituyente, el poder constituyente y la Constitución. Y cuando hacía referencia al acto constituyente, señalaba que se trataba del conjunto de hechos, de sucesos, de acontecimientos, que digamos que estaban dirigidos a, de un lado, a fundar un Estado como consecuencia de un proceso revolucionario, de un proceso emancipador, de un proceso de secesión, ¿no es cierto? O en su defecto, estábamos dentro del ámbito de un proceso político y social dirigido a refundar un Estado ya constituido en la medida en que los principios, valores, ideales, la ideología sobre la cual se cimentaba el Estado y se formalizaba en la Constitución había quedado obsoleto, ¿no? Entonces, hay actos, por ejemplo, digamos, que culminan de manera satisfactoria y otros fallidos. Fallido fue el acto de José Antonio de Sela en 1811, que intentó llevar a cabo una revolución independizadora en Tacna. En 1814, la famosa Junta Gubernativa de Cusco y Arequipa, en donde estuvo Macagua, los hermanos Mariano Melgar, etcétera, que son actos fallidos. El mismo caso de la experiencia vasca, perdón, la experiencia en Barcelona, ¿no es cierto? Los catalanes hace poco en España. Y por otro lado, han habido actos constituyentes, digamos, que han terminado en buen puerto, que fue el que se gesta en 1821 con San Martín y termina en la batalla de Ayacucho, y que en el medio promueve la creación de la primera constitución peruana. Lo segundo es el poder constituyente, es decir,
que no basta el deseo, la convicción, la aspiración de un grupo de personas, no interesa en este caso el número, sino que esa vanguardia, que puede ser una vanguardia política, puede ser una vanguardia económica, perdón, vanguardia social o una vanguardia institucional, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, etcétera, etcétera, sea de tal magnitud, de premunida, de tal energía, que permita consagrar lo que es un deseo en una realidad manifiesta. Y finalmente, el último proceso es el formal, es la juridificación de ese proceso a través de una constitución, que en el primer caso implicará el nacimiento de una nueva ideología, de una nueva doctrina, un nuevo programa y, por supuesto, la formalización de una serie de principios y valores inéditos. En el segundo caso, de lo que hablábamos, estamos haciendo, digamos, reformas, digamos, sustanciales al modelo originalmente planteado, ¿no? Como por ejemplo pasar de un Estado federal a un Estado unitario, o pasar de un Estado, de un gobierno presidencialista a un gobierno parlamentarista, etcétera, etcétera, ¿no? Es como primera idea que quería poner en la cancha. Ya. Entonces, Víctor, lo que planteas es que efectivamente hay un conjunto de elementos claves de la obra constituyente en general, del proceso de gestación de la Constitución a partir del poder constituyente, porque claro, siempre en la doctrina se tiende a hacer la decisión entre el poder constituyente, que es aquello que genera la Constitución, y luego los poderes constituidos, que es la estructura producto de la Constitución, ¿verdad? Claro, la Constitución es el documento jurídico, digamos, el instrumento formalizador de ese proceso político. Y la Constitución, ¿qué es lo que tiene? Digamos, modernamente tiene un preámbulo que plantea, por un lado, un juicio crítico de la historia de ese país, de esa comunidad, y luego, pues, digamos, una visión prospectiva, digamos, propositiva de lo que queremos y podemos ser, ¿no? Luego tenemos la parte dogmática, que no solamente tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la ideología y la doctrina que acompaña esa constitución. Lo que hemos hablado luego, forma la parte orgánica que establece los poderes constituidos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los órganos autónomos. Existe actualmente la fórmula económica, ¿no es cierto? En el caso nuestro es el de un modelo, desde el año 79, con el modelo de economía social de mercado, existe una fórmula garantista para proteger a la Constitución y proteger los derechos fundamentales. Esto es a través del habeas corpus, del habeas data, la acción de cumplimiento, la acción de garantía, etcétera, etcétera. Existe una fórmula habilitadora, que es reciente también, por la cual a través de la Constitución se permite, digamos, conceder ámbitos de soberanía a organismos supranacionales, fundamentalmente en los aspectos de la integración político-económica y la protección de los derechos fundamentales. Y luego el apéndice, ¿no? Que es, digamos, la parte de las disposiciones finales y aquellas otras menciones que los constituyentes consideren útiles de ser mencionadas, ¿no? Digamos, básicamente esa sería la arquitectura de la Constitución, que es, de volver a repetir desde mi punto de vista, la formalización de todo el proceso anterior, que es político. Perdón, me había quedado así un momento. Entonces, claro, hay un momento político y hay un momento jurídico de la generación digamos, en este proceso constituyente, que parte de qué valores son los que queremos incorporar en la Constitución, ¿verdad? Así es, sí. Yeah. La intensidad del cambio es lo que nos permite saber si en realidad lo que queremos es cambiar el Estado o cambiar la ideología del Estado, o simplemente lo que queremos es establecer algunas modificaciones sustanciales y profundas
pero que no llegan, digamos, a alterar la anterior. Hay lo que se llaman las constituciones de programa y las constituciones de balance. Una constitución de programa es aquella que elabora un tiempo nuevo. Ese fue el caso de la Constitución francesa de 1791, que rompe con la monarquía absolutista, ¿no es cierto? Y luego se van a producir otras constituciones en Francia, pero ya no sobre la base de la monarquía absolutista, ya estamos en el periodo republicano, ¿no? Constitución de programa fue la Constitución rusa del año 17. Constitución de programa fue la Constitución mexicana del año 17. Constitución de programa fue la Constitución peruana de 1979. Constitución de balance es el texto que tenemos hoy, que es sobre la base de la arquitectura del texto anterior, amputo, modifico, amplío, ¿no es cierto? Pero mantengo, digamos, la fórmula basilar de esa Constitución. Este es interesante porque mucho se discute respecto de de la relación entre la Constitución del 93 y la de 79, y efectivamente, probablemente el 70% de la Constitución del 93 es la Constitución del 79, o si quieres verlo de otra manera, buena parte de la Constitución del 79 es la Constitución del 93, con algunos ajustes, con lo cual, claro, ahora hay quienes alaban la Constitución del 93, hay quienes quieren destruir la Constitución del 93 y tenemos fundamentalistas por ambos lados, cuando en realidad deberíamos buscar más bien un punto medio y darnos cuenta de que en el fondo, si queríamos los cambios que tiene la Constitución del 93, hubiese bastado con un conjunto de reformas de la Constitución del 79, ¿verdad? Exactamente. Cosa que con la Constitución del 33 hubiese sido muy difícil, porque la estructura de la Constitución del 79 es bastante diferente a la estructura de la Constitución del 33. La Constitución del año 33 habla de un Estado de Derecho y hace referencia a un Estado demoliberal, ¿no es cierto? Y a una economía de mercado. La Constitución del año 79 nos habla de un Estado constitucional de derecho, de un Estado democrático y social de derecho, y nos plantea un modelo de economía social de mercado. Adicionalmente, le agrega a la famosa triada ejecutivo, legislativo y judicial una playa de instituciones que hoy se llaman órganos constitucionalmente autónomos, ¿no es cierto? Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, el Tribunal Constitucional, en ese momento llamado Tribunal de Garantías Constitucionales, la Defensoría del Pueblo, que en ese momento aparece como una función del Ministerio Público y luego en el 93 finalmente adquiere su plena autonomía, ¿no? Pero sí, en efecto, allí hay diferencias muy graves. ¿Cuáles son las diferencias entre el 79 y el 93? Primero, que hubo la promesa un poco forzada de llevar a cabo el proceso electoral a raíz de la imposición planteada por la Organización de Estados Americanos, y entonces la bandera fue, primero, que no iba a haber reelección. En segundo lugar, que los congresistas iban a tener sueldo mínimo, y el tercer lugar, que se buscaba una constitución más breve, más concisa, a la manera americana. Y entonces, de 306 artículos, los redujeron a 206, más o menos. Pero esos 100 artículos, en realidad están escondidos en el propio texto, porque un artículo, en vez de tener un párrafo, Tiene dos o tres. Sí. ¿Qué es lo que se mutila del texto del 79? Al amparo del neoliberalismo, en las tesis que planteaban los Chicago Boys y las políticas económicas de Reagan y de Margaret Thatcher, ¿no? Se mutila buena parte del contenido social de la Constitución, pero sin quitarle la nomenclatura. Es decir, seguimos siendo un Estado democrático y social de derecho sin que tengamos derecho social. Muy bien. Cuando cae la dictadura de Fujimori e ingresa el Tribunal Constitucional, a través de la jurisprudencia y los precedentes vinculantes, empiezan a rellenar la Constitución del 93. Y le hace ajustes. ¿Ah? Le hace ajustes. Claro, van volviendo a meter los temas sociales. Y luego eso se va a profundizar
con las políticas gubernamentales, que ya no son enteramente neoliberales, mejor dicho, no son neoliberales, y con las reformas sucesivas. Entonces, lo que se perdió con la poda en el 93, digamos, se va a recuperar por la vía de la jurisprudencia y las reformas constitucionales. Por supuesto que el 93 trae cosas nuevas. En el modelo de economía social de mercado se introducen algunas cosas interesantes. El principio de subsidiariedad. Es muy bueno. Es que es muy bueno. Sí, sí, por eso te digo. Eso es algo. Como también la igualdad de trato para el inversionista nacional y el inversionista es muy bueno también, extranjero. claro. Así es. También finalmente me he terminado convenciendo, a pesar de que han habido situaciones en que el Perú ha tenido una situación desventajosa. Y en todo caso eso no es problema de la Constitución, sino la forma en que se celebran los contratos. Claro, es un tema que ¿no? se tiene que evaluar caso por caso, ¿no? Claro, problema de gestión, ¿no? Sí, sí, Luego, claro. la creación de un sistema triinstitucional en el jurado, ¿no? La autonomía bueno de la también. Defensoría del Pueblo, sí, ¿no? Y hay una mejor redacción del tema del Tribunal Constitucional, sí, por supuesto. Sin duda, ¿no? sin duda. Sí. No, o sea, hay algunas cosas que sí han mejorado de un texto al otro, ¿no? Y sabes que hay un tema interesantísimo, yo lo estaba revisando a propósito de algunas declaraciones de algunos candidatos acerca de candidatos y candidatas, acerca de la política monetaria, ¿no? Y ahí me acordé de un cerrojo, una chapa que tiene la Constitución del 93, que no tenía la Constitución del 79, que hubiese sido genial que lo hubiese tenido, que es la prohibición del Banco Central de Reserva de efectuar transferencias o préstamos, si quieres, al Tesoro Público. O sea, adiós maquinita, no es posible. O sea, cualquier intento de financiar al Tesoro Público con emisión inorgánica es imposible, no se puede hacer. Interesante, ¿no? Y eso no estaba en la Constitución del 79. Claro, Cristian, mira, la historia nos ayuda a ir mejorando nuestros textos constitucionales. Por ejemplo, en el texto del año 33, tú tenías que los parlamentarios tenían derecho a la iniciativa de gasto. Imagínate que esa norma, que fue retirada en el texto del 79, estuviese presente hoy. Hubiera sido Atila, ¿no es cierto? Claro. Con lo que viene pasando. A raíz de la oposición de la coalición APRA 1, se fueron morigerando, digamos, las instituciones de la interpelación y la censura, ¿no es cierto? En fin, entonces, son cosas que vamos aprendiendo. Y esta experiencia de los últimos 5 años nos obligará en un momento oportuno a mejorar las relaciones, si bien a mantener el equilibrio, independencia, autonomía de poderes, a mejorar los mecanismos de colaboración y cooperación interorgánica, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado fallando, ¿no? Probablemente mejorar el papel de la presidencia del Consejo de Ministros, en fin, ¿no? Tú sabes de que yo he propuesto varias veces eso, ¿no? De que se fortalezca a la presidencia del Consejo de Ministros una especie de ejecutivo dual, ¿no? No igual que ocurre, por ejemplo, en Francia, eso sería un poco mucho, como dicen en mi barrio, pero sí sería importante darle al presidente del Consejo de Ministros un papel más expectante, más importante, para generar ese equilibrio de poderes que necesitamos, que no hay. Desafortunadamente, no hay un pivote que pueda equilibrar la relación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Si un presidente tiene mayoría en el Congreso, hace lo que quiere. Si un presidente no tiene mayoría en el Congreso, crisis política. Y se genera una situación muy crispante, ¿no? Muy crispante. O sea, hemos tenido 4 presidentes en 2 años, es de locos, ¿no? Claro, además, Cristian, de la idea que compartimos, que es la de potenciar la figura del presidente del Consejo de Ministros, tendríamos que, me parece, mejorar el sistema de asignación de curules. Por ejemplo, no es posible que con
el 15 o 20% no, perdón, 30%, 15 o 20% de los votos, la facción fujimorista llegara a tener 72 congresistas, con lo cual, evidentemente, se apoderaba, digamos, del Congreso, ¿no? Y eso es Es de locos, es de es un locos. defecto del método Hamm, que es el que nosotros empleamos. Sí. Y luego viene una práctica que tiene que ser combatida, si no es en la Constitución, en el reglamento del Congreso, que es con el tema del transfugismo. En el pasado teníamos disidencia. Había Acción Popular y Acción Popular Socialista. A un lado, Belaunde y Alba Orlandini, y por el otro, Manuel Seoane y Momi, ¿no? Pero eran visiones ideológicas en contraposición. A un lado teníamos la democracia cristiana de Héctor Cornejo Chávez, y al otro lado teníamos el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes. A un lado teníamos al APRA, y en el otro lado teníamos al Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Esas escisiones se entendían, pero las que existen hoy no son disidencias, son simplemente cambios de camisetas como se producen anualmente en el sistema de fichajes del fútbol peruano, ¿no? Y entonces se ha dado el caso de una parlamentaria del Congreso anterior que fue miembro de 4 bancadas en un periodo muy corto y terminó siendo ministra del gobierno del que ella era opuesta. Entonces, eso es inadmisible. Es de locos, sí. Es de locos. Ahora, yo no sé, ahí en ese punto, no sé qué mecanismo deberíamos emplear para evitar el trabajo, porque claro, como no hay mandato imperativo, claro, un congresista, ¿a quién le rinde cuentas? ¿A su elector o a su partido? ¿Sabes con qué resolvemos ese problema? Con distritos uninominales. A la gringa. Totalmente de acuerdo. A la gringa, sí, distritos uninominales. Con lo cual, yo soy congresista por San Borja. ¿Ya? Soy congresista por San Borja y me debo a mi distrito. Punto, se acabó. Así es. El resto no interesa. A eso le podrías agregar el mecanismo digamos, del pacto español, ¿no es cierto? En España, hasta hace poco, cuando había bipartidismo. Ahora es un desastre. Ahora lo de España es una locura. Pero ahora, cuando era bipartidismo, ¿qué sucedía? Si alguien del PP se salía del PP, no podía inscribirse, no debía ser admitido por el PSOE, ni podía ocupar cargo alguno durante el gobierno del PSOE, y así al revés, con lo cual quedaban aislados. Claro, había una especie de pacto de caballeros, ¿no? ¿Ah? Un pacto de caballeros. Un pacto de caballeros, claro, está muy bien. No, pero claro, en las cortes se sacaban la mugre, ¿eh? Pero luego después se abrazaban, eran patas. Sí, claro, exacto. Sí, o sea, era así. Ahora es un desastre la política española. No sé por qué se perdió esa figura que dices, ¿no? Pero claro, eso es clave, ¿no? Pero es que, claro, acá en este país en donde hay esta lógica tan absurda de partidos pequeñitos por todos lados, no nos lleva a ningún lado, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos en la regulación para obtener ese resultado que decimos, ¿no? Hoy ya no existe el partido ideológico, ¿no? Porque digamos, los partidos y las ideologías hoy, lamentablemente, de manera transitoria, esperamos, están en crisis. Lo que existe son los llamados partidos atrapatodos. De un día para otro me miro al espejo y digo, bueno, yo soy un hombre, que si Humala ha sido presidente, ¿no es cierto? Si Vizcarra ha sido presidente, ¿por qué yo no puedo ser presidente, no? Así es. Mi ego me hace sentir que tengo algo más de inteligencia que ellos. Entonces ya nació el potencial candidato. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Me tengo que ir a Gamarra y conseguirme 3 o 4 empresarios emergentes que tienen dinero, pero que no tienen, digamos, reconocimiento social. Y entonces, a través de las candidaturas, le damos ese reconocimiento social, se arman las bolsas electorales, y para jalar votos, bueno, antes eran las voleibolistas. Ya no hay triunfos en las voleibolistas y además ya están en edad muy avanzada, ¿no? Sí, de repente, en algunos años, serán pues los futbolistas de Rusia 2018.
Posiblemente. ¿no? Entonces, y luego un humorista por acá, una vedette por allá, y con eso no vamos un combo. Y esa gente ingresa al poder, efectivamente, por su plata y por sus propios méritos, entre comillas, porque se consiguieron, pues ya sabe cómo, sus votos. No le deben nada al partido, no tienen ningún vínculo, no se conocen siquiera entre los miembros de la bancada. Y es por eso que el Parlamento hoy es un desastre, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero en gran medida, cómo es que los parlamentos se constituyen se debe no solo a la manera como está regulado, digamos, la manera como ellos llegan al poder, sino también la manera como regulas, cómo los partidos determinan a sus candidatos, ¿no? Claro. Pero, Cristian, hay un tema más de fondo con el Parlamento. Muy bien. En el pasado, el Parlamento era el epicentro de los temas de interés público. Hoy, los temas de interés, la agenda no la pone el Parlamento. La agenda la pone RPP, Canal N, Willax, etcétera, etcétera. Es allí en donde se gestan, digamos, las agendas públicas. Y es allí en los lugares donde hay que debatir, hay que exponer, porque ese es el lugar en donde tú conectas con la gente. Entonces, cuando el debate llega al Parlamento, ya ese debate ya está pues en su 14º capítulo y es un refrito, ¿no? El segundo tema es que los parlamentarios han perdido presencia política con la constitución de los gobiernos regionales y el fortalecimiento de los gobiernos locales a través del sufragio, ¿no? Entonces, un parlamentario por Huancavelica en realidad no tiene poder alguno, porque, digamos, la figura representativa de Huancavelica es el gobernador y el alcalde provincial. Y como ya no tiene gastos, ya no tiene iniciativa de gasto, en consecuencia no puede promover la construcción de obras ni nada por el estilo. Entonces, y porque además, como la representación es fragmental, no toda una bancada se ocupa del distrito, de la región, tiene que compartirla con otros. En puridad, entonces, carecen de la fuerza para expresar de manera plenaria los intereses de la La región, población. ¿no? Un problema partidario, ¿no? Es decir, el voto preferencial, que es totalmente pernicioso, ¿no es cierto? El hecho de que ahora ya no haya reelección, acá mata la carrera No, claro. Ese es un política. error, mira, ese es un error gravísimo, el haber eliminado la reelección parlamentaria. Así Yo es, siempre estuve en totalmente. desacuerdo. Pero todo el mundo dice, no, que está bien, que no. Es un absurdo. Un absurdo, exactamente. Entonces, todos esos elementos hacen que el Parlamento no pueda cumplir su papel. Y además, como está mal estructurado la relación entre poderes, el Ejecutivo gana puntos atacando al Congreso, ¿no es Y cierto? viceversa. La gente es feliz cuando patean al Congreso. Es una forma de desfogue nacional, ¿no? A alguien hay que echarle la culpa y todo. Bueno, pero es que el Congreso también hace méritos, ¿no? Ah, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hace méritos. No, y este Congreso es sustancialmente peor que el anterior, ¿no? Si es que eso era posible, ¿no? Sí, digamos, ha roto toda expectativa de los ciudadanos. No pensamos que podíamos descender tanto, pero aún es posible que en el próximo gobierno descendamos más por una razón muy sencilla, Cristian. En términos generales, ninguno de los 16 candidatos hoy genera un hálito de esperanza, de optimismo. Ninguno, ¿no? Ninguno. Alguien saldrá elegido, esperemos, dentro de lo malo. Es que eso es indubitable, ya que vamos a hacer. Pero el segundo problema es que a esta primera traba se suma que el país parece va a votar cruzado. Entonces, a este hombre que le vamos a dar una legitimidad precaria, que seguramente va a establecer alianzas que no son de largo plazo, sino van a ser alianzas electorales para llegar al poder y que otros no lleguen. Por mientras. Una vez que llegue al poder en el Congreso,
eso va a ser una sesión de tuaregos, ¿no? Va a ser de locos. Ni hablar, ¿no? Ajá. De locos. Sí. Pero esa es culpa nuestra porque no deberíamos votar cruzado. Eso fragmenta digamos, le quita la posibilidad al gobierno de tener una bancada, no digo de mayoría, una bancada que por lo menos pueda defenderla y pueda servir de articulación con las otras fuerzas políticas, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo de que en los gobiernos, acá y en cualquier parte, deben aprender a gobernar con oposición, ¿ah? Deben aprender a atender, pues, o sea, el reto, o sea, gobernar si tengo mayoría en el Congreso puede ser chancaida medio, como dicen en mi barrio. Pero el reto, el desafío realmente es poder gobernar con una mayoría incluso adversa, ¿no? Yo estaba la vez pasada otra vez revisando el caso francés y los franceses, recuerda tú que tienen esta figura de la cohabitación. Les pasa mucho, ¿no? Que claro, que como tienen que decir, como el presidente tiene que designar primer ministro al líder del partido ganador de las elecciones parlamentarias, puede ocurrir, que ha ocurrido varias veces, que el presidente y el primer ministro sean de partidos diferentes. Es vivir con el enemigo. Mitterrand, Chirac. Por ejemplo, Mitterrand, Chirac, es un muy buen ejemplo, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? Obama terminó el gobierno perdiendo digamos, la hegemonía en las dos cámaras. Y eso no le impidió terminar su gobierno con cierta normalidad. Tranquilo. Sí, claro. O sea, yo creo de que tenemos que aprender, como en países desarrollados, a gobernar con mayorías adversas. O sea, valientes. No como cierto, no voy a decir nombre, como cierto expresidente que no fue valiente y disolvió el Congreso porque no podía gobernar con una mayoría adversa. Sí, pues. Claro. Hay que aprender a eso. Entonces, en la línea que tú dices, efectivamente, el candidato o candidata que gane la elección va a tener que enfrentarse con un Congreso atomizado. Jíbaro. Sí, así es. Entonces ya verá cómo hace para digamos, manejar eso con sabiduría, ¿no? Porque ya está demostrado que disolver el Congreso en el Perú es un mal negocio. Entonces más allá de si está justificado constitucionalmente o no, esa es otra discusión. Pero desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la conveniencia, es peligroso, porque es un arma de doble filo. Entonces, quien entre va a tener que sentarse a negociar, va a tener que tender puentes, va a tener que gobernar alturadamente, va a tener que, y si tiene una propuesta fundamentalista o radical, va a tener que morigerarla porque si no se le van a tirar encima, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Pero además, Cristian, el presidente va a tener que conformar un gabinete de políticos. El que se haga cargo de la cartera de energía y minas de repente nunca ha visto un pozo. Y eso no es el problema, porque, digamos, para eso están justamente los técnicos. Lo que él tiene que tener claro es la dirección o el rumbo que debe tener un sector, ¿no es cierto? Y debe tener claro la firmeza y la habilidad y la astucia para que ese plan, ¿no es cierto?, digamos, se pueda llevar a cabo. En los últimos años se han nombrado gabinetes tecnocráticos que han sido políticamente ineficaces, no han podido, digamos, empujar el carro en sus sectores, no han podido comunicarse con la sociedad, ni han podido comunicarse con las fuerzas políticas, ¿no? Un tecnócrata puede ser un magnífico viceministro o un magnífico director general, pero el ministro tiene que ser un político. Por supuesto que sí. Conoce el tema, de hecho hay que buscar el que conoce el tema muchísimo mejor, claro. Claro. Mira, Javier Silva Arruete fue ministro de Economía y él no era economista. No, pues, no. No. Incluso hay la anécdota de que alguna vez en el Fondo Monetario lo felicitaron porque decían de que su presencia en el gobierno del Perú
era una expresión de estabilidad política y económica. Claro, lo que no sabía el Fondo Monetario es que primero fue con Morales Bermúdez, después fue con Belaúnde. Pero bueno, ahí está la habilidad, digamos, de alguien, digamos, de poder colocarse en el poder, servir, digamos, de manera eficiente y con conocimientos, digamos, amplios de economía, pero sin ser economista, administrar bien la economía porque tenía detrás un equipo que le daba ese respaldo, ¿no? Claro. Claro, entonces un ministro debe ser alguien que tenga manejo político y si tiene conocimiento técnico del área, pero ¿sabes qué, Víctor? A veces ha pasado de que hemos tenido ministros que han estado en el área perdidos en el espacio y eso ha sido malo, ¿ah? Claro, no, tiene que ser alguien que sepa qué está pisando, ¿no? Claro, claro, porque que cuando lea, entienda lo que le han preparado, ¿no? Así es, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Claro, claro, así es. Claro, claro. Es más, tenemos en el gabinete ahorita alguno que otro o alguna que otra que están un poquito perdidas, ¿no? Pero ya, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Son representantes de la NASA. Así es. Es lo que hay, ¿no? Y en ese orden de ideas, Víctor, entonces, la Constitución más bien, en todo caso, necesitaría unos ajustes, más que una reforma total, ¿verdad? Sí, pero ahí viene otro tema, Cristian. O sea, no sé si tú compartes conmigo, no deberíamos hablar de una nueva Constitución, sino deberíamos plantearnos un conjunto de reformas, ¿no? La reforma de la descentralización, que es un fracaso, Ajá. la reforma del sistema político, la reforma del sistema electoral. No incidiría mucho en el tema de los derechos, porque ya en el Perú los derechos sobran. No, además está ajustado. Sí, no, además, como tú dices, además está el tribunal que con la jurisprudencia ayuda, o sea, que no es necesario, ¿no? Y yo tampoco quisiera tocar el tema económico, ¿ah? No quisiera tocar, porque no, yo creo que así como está bien. Así como está, de repente incluir o constitucionalizar los organismos reguladores. Podría ser, que se ha comentado bastante. Pero más allá de eso. Indecopi hace años quiere ser organismo constitucional. Bueno, pues eso se puede discutir, ¿no? Se puede discutir eso, sí. Pero, Cristian, yo creo que el tema central está aquí, en que la reforma, lo que le llaman el tiempo de reforma, pasa por dos conceptos: necesidad y oportunidad. La necesidad de reforma en algunos aspectos está claro, pero la oportunidad, digamos, hoy el Perú, digamos, a partir del 28 de julio, el nuevo presidente tendrá que proseguir con profundas mejoras el mecanismo de prevención y de combate a la pandemia, ¿no es cierto? Porque esto no va a acabar este año, seguramente no tiene para un año más, hasta de repente 2 años. El segundo tema que tiene que afrontar es el tema económico, ¿no es cierto? Cómo promueve nuevamente la inversión, ¿no es cierto? La generación de empleo, recuperar los empleos, y luego el tema de la reforma, el tema de la crisis política. Tenemos que llegar a un nivel de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas para permitir que el gobierno, digamos, tenga un cierto sostén, no solo con su partido o bancada o con lo que sea, sino en general haya la conciencia y la reflexión de que al gobierno hay que apoyarlo todo, sin rehuir, por supuesto, la crítica, ¿no es cierto? Ajá. Eso me parece que es lo central. Ahora, si en el camino, de manera paralela, podemos, de manera prudente, de manera reflexiva, ir estableciendo algunas modificaciones, digamos, estoy hablando del primero o segundo año, perfecto, pero aventurarnos a una, digamos, una avalancha de reformas sin haber resuelto los 3 problemas anteriores, eso sí me parecería sumamente peligroso. Peligroso, ¿verdad? Peligroso porque no sabemos contra qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, en materia de descentralización, lo que tú estabas comentando al inicio, que es un proceso que ha estado muy mal diseñado, muy mal regulado. Algo que yo vengo proponiendo hace años y no me hacen caso, es la posibilidad del mecanismo de intervención, porque así pues, para que los gobernadores no se enfrenten contra el gobierno nacional, así porque sí. Todos los países federales decentes tienen mecanismos de intervención, ¿no? Tú ya has puesto el ejemplo de Cataluña. Los catalanes se pusieron, oye, que queremos el gobierno español, que goza, que era pundungum, palos, intervino, se acabó el problema. Y eso
Y ahí hubo controversia, pero eso está perfectamente señalado por la Constitución española. La Constitución española dice, Totalmente de acuerdo. una comunidad autónoma, no, que son comunidades autónomas que históricamente, que el lenguaje, o sea, no me importa, punto, intervengo, se acabó. Y luego debería generarse lo que le llaman el estado de quiebra. Es decir, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales, hay gobiernos que viven digamos, en un colapso económico permanente. El distrito Permanente. Obviamente. Muy bien. Ahí lo que deberían hacer es, salen todas las autoridades estatales, ingresa un grupo de la Contraloría, en fin, ¿no? Sanean el municipio, pagan lo que haya que pagar, y una vez que el municipio esté en orden, bueno, nuevamente a proceso electoral. Pero lo que no se puede es mantener esa situación de municipios que no pueden pagar a sus empleados, que no pueden cumplir con sus servicios, que deben a sus proveedores, ¿no? Y esa situación continúa. Digamos, es una ficción de gobierno local. Claro, claro, y se cae a pedazos, ¿verdad? Claro, hay municipios que literalmente no deberían económicamente existir, porque no tienen rentas y tienen un pasivo enorme. Eso habría que sanearlo, ¿no? Ya. Ahora, pero para eso, no sé si necesitamos una reforma constitucional. Para eso yo creo que bastaría reformar la ley orgánica Sí, de es posible, municipalidades, sí, ¿no? sí, claro. ¿No? O sea, para esa forma de intervención, pero es que hay que entender de que la autonomía no es autarquía, no es independencia, o sea, esto sigue siendo un Estado unitario, ¿no? Claro. Y creo que habría que recortar, digamos, algo las funciones de los gobernadores regionales, porque muchos de ellos están muy empoderados políticamente. Y lamentablemente todavía no tenemos una clase política regional que pueda afrontar, digamos, una gestión de gobierno No adecuada. No hay, tienen no hay, no cuadros hay, técnicos, ¿no? no hay suficientes tigres, no hay. No hay. O sea, hay Mira, demasiado. mira el gobierno regional de Ancash. Es de la candidatura a la región y de la región a la cárcel, pero así de manera sucesiva, Tal cual, ¿no? tal cual. Sí, No, y no es el único gobierno regional, es una secuencia son de muchísimos, muchísimos. son muchísimos alcaldes, son muchísimos gobernadores regionales que efectivamente terminan investigados en la cárcel, ¿no? Eh, yo estaba hace un par de semanas, falleció lamentablemente el alcalde de Punta Negra, pero él no era el alcalde, era el teniente alcalde, que o sea, en la elección era el teniente alcalde. Lo que pasa es que el alcalde fue vacado porque fue un escándalo de corrupción del alcalde que además estaba involucrado con mafias del distrito. Sí, pues. Entonces, el alcalde o sea, ese distrito es un drama, ¿no? Porque primero vacan al alcalde y el teniente alcalde que lo reemplaza, que sí estaba haciendo las cosas más o menos bien, fallece por COVID. O sea, de verdad un drama, ¿no? Un drama. Y entonces, ¿qué hacemos en cómo solucionamos ese problema de vacío de poder, ¿no? ¿No? ¿Cómo solucionamos? Entonces, no hay, tenemos demasiados distritos y no tenemos suficiente como tú dices, suficientes políticos con capacidad de gestión para poder cubrir ese vacío, ¿no? Cuando se produce un conflicto social en una región, se entiende que quien representa al Estado y tiene la responsabilidad de solucionar, o en todo caso, servir de enlace o de elemento de conexión con el gobierno nacional para la solución de ese problema es el gobierno regional. Pero no, lo que hace el gobierno regional en unos casos es ponerse de costado, conmigo no es el problema, o en segundo lugar, en una medida populista es apoyar algo que es totalmente irracional, pero que él le da votos, ¿no? Y entonces desaparece pues esa línea de contención que debiera ser un gobierno intermedio, ¿no? Se le deja solo al gobierno nacional frente a un conjunto de problemas que deberían ser resueltos en la instancia regional. Así es. Así es. O sea, es que visto así, la descentralización no es mala. O sea, la descentralización, entonces, o sea, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Hay muchos países en el mundo que han efectuado un proceso de descentralización que ha resultado eficiente y hay otros en donde ha sido un desastre, pues, ¿no?
Sí, pues. El caso español es interesante porque durante mucho tiempo los españoles fueron tomados por como modelo de descentralización bien hecha, cuando no ha sido así. O sea, ha estado en algunos casos muy mal diseñado, ¿no? En el caso nuestro, Toledo me parece que cometió el primer error, y quizás el más importante, es la departamentalización de la región. Uh-huh. Lo que hizo fue cambiar el nombre, ya no te vas a llamar departamento, ahora te vas a llamar región. Uh-huh. Y entonces quitó la idea central de crear unidades geoeconómicas para promover la política de inversiones, ¿no es cierto? Entonces, porque hay regiones que son inviables por sí solas, Madre de Dios, por ejemplo. Tiene demasiados problemas, ¿No es cierto? Es una región muy pequeña, que no tiene el impulso, la fuerza, la potencia política como para poder desarrollar, ¿no es cierto? En el sur, digamos, los dos grandes ejes son, bueno, Cusco, Arequipa, Puno, pero tienes dos ahí, colectividades muy pequeñas que son Moquegua y Tacna que están bailando ahí, ¿no? Deberían estar adheridas, ¿no es cierto? De un régimen equitativo, por supuesto, ¿no? A unidades geoeconómicas más grandes, ¿no? Para promover el desarrollo, ¿no? Mira, cuando se hizo el primer y único referéndum de integración de regiones, yo en esa época trabajaba en la OMPE, ¿ya? Yeah. ¿Ya? Entonces, fue un vacilón ese referéndum, ¿ya? Claro, para el sistema electoral el referéndum fue exitoso. ¿En qué sentido? En que se plasmó tal cual la voluntad popular. ¿Cuál era la voluntad popular? No quiero regiones. Eso fue. O sea, fue terrible. Y en el ejemplo que tú pones, tú estás mencionando Moquegua. Era la cosa tan esotérica que la región sur que se estaba formando era Arequipa, Puno, Tacna, podríamos creerlo, era de locos. O sea, Moquegua no, Moquegua choteado. Porque lo que pasa con Moquegua es que Moquegua en realidad es una región rica. O sea, es una de las regiones con el más alto PBI per cápita del Perú. Es la tercera o cuarta región con mayor PBI per cápita. Porque tiene mucho PBI y es relativamente poca gente. ¿Ya? Es interesante el caso de Moquegua. Y entonces era una región que era una especie de una especie de herradura, no es una cosa medio rara. Puno, Arequipa y Tacna, y Moquegua ahí se quedaba en el aire. Eso no tiene ningún sentido, ¿no sabían? Una situaciones que no tienen ningún sentido y al final la única región que se quería integrar con el resto fue Arequipa. Fue el único sitio donde el referéndum ganó, digamos. Y en el resto no, todos votaron por el no. Cristian, ¿tú entiendes que exista una fisura geoeconómico-social entre Lima y Callao? Yo creo que ¿Cuál es no. la diferencia entre Lima y Callao? No, ninguna. ¿Por Yo qué creo que tenemos dos gobiernos regionales, dos gobiernos, dos alcaldías provinciales? No, es que espérate un rato, no te metas con los chalacos porque los chalacos te van a decir, no, que el nacionalismo, ni siquiera es que ya ni siquiera es regionalismo, el nacionalismo chalaco es muy fuerte. Sí, es verdad. Claro. Es Esas son fuerte. las trabas. Pero incluso hay una cosa graciosa. Cuando tú vienes del exterior y el avión desciende, dice, acaba usted de llegar a Lima. Mentira, Sí, no ha llegado a Lima, ha llegado a Callao. Es lo que te iba a decir. Es verdad. ¿No? Entonces, hay gente que los chalacos se quejan de eso. Oye, pero Jorge Chávez no está en Lima, está en el Callao. Y uno dice, sí, pues, es cierto. Es verdad. Claro, ¿No? efectivamente hay esta suerte de nacionalismo que son una traba, pero, digamos, políticamente hay que trabajarlo para que el país pueda ser mejor, ¿no? Claro, porque, es más, en el exterior, Lima y Callao forman lo que se llama una conurbación. Claro. ¿Ya? Porque si tú no tienes claro cuál es el límite, la frontera, ¿no? Ni siquiera vos llamarlo límite, o sea, tú pasas de Lima a Callao sin ningún problema. Y yo me acuerdo, y es muy gracioso, ¿ya? Por eso, bueno, eso lo podemos discutir otro día, pues yo soy un opuesto a la ley seca en elecciones, parece que es un absurdo. ¿Por qué? Porque cuando hay, por ejemplo, cuando hubo, por ejemplo, la revocatoria, tú cruzabas la frontera de Lima y Callao y podías comprar alcohol. ¿No es cierto? Porque la ley seca era en Lima, más no en el Callao. Y era muy gracioso porque el límite digital, el límite provincial, a veces no está debidamente definido. Entonces pasaba que tú pasabas de una cuadra a otra, podías comprar tu chela, regresabas o sea,
ponte, el límite distrital entre La Perla y San Miguel, el típico límite entre Lima y Callao. Entonces tú volvías a San Miguel con tu cerveza, te detenía el policía, no señor, yo lo he comprado en La Perla y acá está mi boleta, que he comprado mi cerveza en La Perla, cruzando la avenida Insurgentes, ¿ya? Y compré en La Perla y estoy yéndome a tomar mi cerveza a mi casa. ¿Te podía decir algo al policía? No, no te puede decir nada. Bueno. Entonces esas es las cosas curiosas que pasan cuando tenemos esta situación que tú dices, ¿no? Y en los municipios de Lima es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel? O Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María. Esa es una sola unidad geoeconómica. Es lo mismo. ¿Sabes qué? Cuando se constituyó, yo vivo en San Borja, ¿ya? Y cuando Yo también, sí. Sí, también, claro, es verdad. Y cuando se constituyó el distrito de San Borja, en realidad se constituyó canibalizando a una parte de La Victoria, una parte de San Isidro, una parte de Surco y una parte de Surquillo, ¿sí o no? Así es, así es. ¿Ya? Y entonces, ¿qué termina pasando hoy en día? Que sí, pues, la parte de San Borja que está pegado a Surco se parece a Surco. La parte de San Borja que está pegada a San Isidro se parece a San Isidro, y así sucesivamente. Por ejemplo, la vez pasada, yo pregunto, pues en una clase pregunté, y justamente estábamos hablando de eso, ¿eh? ¿A qué distrito pertenece Chacarilla? Y todo el mundo me dijo, a Surco, sí, Chacarilla. No, mentira, mentira. La mayor parte de Chacarilla no está en Surco, está en San Borja. En San Borja, sí. Técnicamente, Chacarilla empieza donde está el Pentagonito. Y yo he vivido en una calle Urdanibia, que está separada por, una es la avenida Javier Prado, la otra grande, que está al costado, que es de doble vía, que es en La Victoria, ¿cómo se llama? Bueno, ya me olvidé. Lo cierto y lo real es que mi casa, separada por una vía troncal, me mandaba a otro distrito. Entonces yo vivía, digamos, técnicamente en San Luis, aun cuanto económica y socialmente estábamos en San Borja. En San Borja, claro. La línea troncal nos separaba. Esas eran divisiones totalmente absurdas, ¿no? Claro, no tiene Canadá. No tienes. Justo Canadá. vivía, ¿no? Era un absurdo. Claro, entonces Corpac, por ejemplo, yo vivo en Corpac. ¿Corpac dónde? San Isidro. No, pero un pedazo de Corpac que está en San Borja. Y así. La conformación de muchas divisiones políticas del Perú, distritos, provincias, departamentos, es por demás artificial. Así. Ahora, también se han creado cosas que son absurdas. Por ejemplo, se le ha quitado a Lima 2 curules para darlas para parlamentarios en el exterior. Sí, sí. La verdad, honestamente, en primer lugar, ¿a quiénes representan esos señores? A los peruanos que están A los peruanos en el exterior, sí. ¿Pero a cuáles? Pues porque hay los que están en Italia, los que están en Chile, los que están en Se supone Argentina, que a todos. Sí, claro. pero son realidades totalmente diferentes, ¿no es cierto? En segundo lugar, si están en el exterior, es porque han hecho una vida en el exterior. Y va a ser muy difícil que por los ingresos que ganan, que honestamente, por más que surren a los congresistas porque ganan sueldos muy altos que no los ganan, va a ser muy difícil que alguien quiera realmente trasladarse a rehacer su vida en Lima, dejando atrás las oportunidades que tenía en el país que lo ha cobijado, ¿no? Claro, porque de repente incluso se nacionalizó, ¿no? En ese país, ¿no? Sí, sí, es un error, ¿no? En todo caso, es una política que debería manejarse mejor a través de relaciones exteriores, pero no amerita tener dos representaciones, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el voto de la alternancia, ¿no? Paridad de alternancia. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que el Parlamento necesita es meritocracia. Entonces, hoy las reglas de alternancia no te asegura meritocracia. Cristina Kirchner, la Bachelet, Golda Meir, la canciller Merkel, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Dilma Rousseff, todas estas grandes lideresas, mujeres que han conducido incluso grandes pueblos,
no requirieron ni necesitaron de ley alguna. Se abrieron paso como se abren paso todos los grandes líderes políticos, ¿no es cierto? Con esfuerzo, con tesón. Entonces, si bien efectivamente mejora la participación de la mujer en política, por las circunstancias hoy, lo que el Perú requiere más bien es una mejor representación, una representación meritocrática, con prescindencia de que sea hombre o mujer, ¿no? No es un tema hoy en función a la realidad del Parlamento vital, ¿no? Me parece. A ver, yo sí creo que sí deberíamos establecer algún mecanismo para asegurar de que haya una participación más equitativa de las mujeres, ¿ah? Yo sí creo que sí debería. No ya estaba la ley de cuotas. Claro, no sé si debe ser la ley de cuotas, no sé si debe ser un tema de alternancia o de cuotas, o si no, más bien debe ser un tema que tienes que trabajar en la base, ¿no? O sea, que tienes que trabajar para fortalecer la participación de las mujeres en general en la vida política. Yo creo de que, más allá, eso lo estaba conversando la vez pasada con varias de mis amigas feministas y me decían, sí, que la alternancia es importante. Le digo, sí, de repente, pero la alternancia no termina de asegurarte el mérito, como dices tú, ¿no? No te termina de asegurar eso. Yo creo de que hay algo más, que hay que trabajar en el sustrato. Por ejemplo, hay muchos muchos más alcaldes hombres que alcaldesas, ¿verdad? Y eso se debe a que no hay suficiente participación de las mujeres a nivel provincial y distrital. Y eso no tienes cómo solucionarlo con cuotas. Pero, Cristian, mira tú el gobierno hoy. Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Superintendencia de Banca y Seguros, Poder Judicial. Digamos, los grandes cargos, digamos, a nivel del Estado, son mujeres, la presidencia del Consejo de Ministros, está en manos de mujeres. Y eso, para eso no se ha requerido ni ley de cuotas, ni han ido ocupando sus espacios naturalmente. Más aún, diríase, por ejemplo, que en la Fiscalía de la Nación es una regla natural que si eres mujer ya eres fiscal, ¿no? O sea, hay esa... Tú miras la historia del Ministerio Público y el número de fiscales mujeres es mayor que el número de fiscales hombres. Es verdad. Sí, natural. Sí, a nivel de Ministerio Público es cierto. Sí. Y efectivamente en el extranjero la cantidad de jefas de Estado y de gobierno mujeres ha incrementado sustancialmente, ¿no? Sustancialmente. No, justo hubo un reportaje del Comercio que me llamó bastante la atención. Algo había revisado sobre el tema antes, me llamó bastante la atención. Era la cantidad de primeras ministras mujeres que además estaban en países con un crecimiento expectante y que además les había ido muy bien en la lucha contra el COVID. Mira, el caso de Angela Merkel, que creo que es, después de Churchill, digamos, la más grande, digamos, pero salvando, por supuesto, las distancias, la más grande estadista europea del siglo XXI. Churchill tiene 16 años en el poder, Víctor. Y dice que ya se va a ir. Es un caso notable, extraordinario. No, dice que ya no, este año no que cumple, no va, ya, me voy, chau, se acabó. Pero mis respetos, es una mujer extraordinaria, ¿no? Yo le tengo admiración, o sea, porque claro, en Latinoamérica... Y no es de mi ideología, pero... no, tampoco. Su muñeca, su firmeza, sin aparecer autoritaria, ¿no? Claro, bueno, ha cometido sus errores como todo el mundo, sí, como todo. Pero le ha ido bien y la gente la quiere. Entonces, yo dice, me voy y la gente va a decir, ya, está muy bien, sí, porque ya cumplió su ciclo, ¿no? Ya cumplió su ciclo y ya se tiene que ir, ¿no? Pero 16 años ha sido una de las cancilleras en general, cancilleres en general en Alemania que más ha durado, ¿no? Tanto como Konrad Adenauer y como Helmut Kohl, ¿no? A ese nivel está, ¿no? Y ella viene de la Alemania oriental, ¿eh? Además. Sí, es un gato. Oye, pero ¿sabes quién me gusta mucho? La primera ministra neozelandesa, es una cosa... Handa, ¿no? Handa, sí, pues es una cosa pero extraordinaria. Extraordinaria, exactamente. Sí. De verdad, el país lo tiene parado ya hace buen tiempo y el tema del COVID, claro, le ha afectado un poco la segunda ola, pero tiene muy bien manejado el tema del COVID. Es uno de los pocos países que no está recesado por culpa del COVID. Y hay una dama, la de Birmania o Myanmar, la que fue premio Nobel de la Paz, es una mártir, cara. Es decir,
en algunos casos ha llegado al poder, pero ha sido derrocada, y en otros casos ejerce el poder, digamos, a través de terceros, y cada vez que ella se presenta, inmediatamente el ejército la traba. Tiene como más de 20 o 30 años en este Vía Crucis, ¿no? En este plan, ¿no? Bravo, Es ¿no? admirable, digamos, la forma, la tenacidad de esta mujer. Brava, ¿no? Siu Yu, el nombre es un poco complicado. Sí, bien, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que por ahí también va la cosa, ¿no? O sea, ¿cómo aseguramos la participación de todos y vamos avanzando en ese sentido, ¿no? Sobre todo el tema género, que a mí sí me ha llamado mucho la atención el tema género, cómo mejoramos eso. Yo creo que también para el tema género no es necesario hacer una reforma constitucional, sino simplemente hacer ajustes legales, ¿no? Sí, y prácticas políticas internas, ¿no? Que generen en los partidos esta apertura de espacios, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad, es verdad. Bien, el tiempo nos gana, querido Víctor. Ya quiero ver si ya comenzamos a tener preguntas. Anali, tenemos preguntas, ¿verdad? Muy buenas noches, profesor. Sí, los participantes tenemos dos preguntas y la primera de ellas es la siguiente. A ver, un momento, por favor. Según el artículo 61 de la Constitución, el Estado prohíbe el monopolio, pero la realidad nos dice que hay monopolio, por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿Cuál sería la fórmula para evitar el monopolio? Bueno, hay una ley antimonopolio que fue gestada durante el Parlamento anterior, creo que fue Jorge del Castillo. Luego, este gobierno culminó el proceso, aprobó la ley, y si mal no recuerdo, está en la fase de elaboración de un reglamento, ¿no? ¿No, Cristian? Creo que Ya salió va a el reglamento, salió hace 3 días, 3, 4 días. salió hace 3 días, sí. O sea, digamos, desde el punto de vista legal, no sé si la ley será buena, será mala, es un tema que yo no domino, pero se supone que con esa norma se empezarían a arreglar estos problemas que en efecto existen y que afectan el modelo de economía social de mercado, ¿no? Mira, yo les diré de que yo soy un crítico de la normativa de control de estructuras, o en todo caso, si es que ahí tiene que regularse con muchísimo cuidado, porque lo que puede terminar pasando es desincentivar la inversión, ¿no? Hay que ser bien cuidadoso porque además habría que tener una bola de cristal. La economía es una ciencia muy poco exacta y poder saber con antelación si es que efectivamente una concentración empresarial va a generar daño a la competencia, de verdad es bien complicado, ¿no? Por ejemplo, de los medios de comunicación. Yo no veo daño o sea, el hecho de que el comercio haya comprado de EPENS, de verdad, no veo que eso haya afectado o sea, tenemos Willax, ¿no? O sea, tenemos Willax, más allá de si está bien o mal lo que hace Willax, o sea, es una competencia fortísima y el comercio los ataca cada vez que puede. O sea, porque sienten digamos que le pisan los talones o que le soplan la nuca, como dicen en el ámbito, en el atletismo, ¿no? En el ámbito deportivo, no te sopla la nuca. Entonces, yo no creo, o sea, con eso hay que ser bien cuidadoso porque en los mercados en donde se tiene que hacer el análisis de concentraciones empresariales y de posición de dominio, se tiene que ver mucho el tema de los mercados relevantes. Hoy en día la información fluye con tanta digamos, intensidad, y por ejemplo tengo acceso a medios extranjeros, tengo acceso a información científica, sociológica, antropológica, filosófica, tan intensa, perdón, que de verdad no se siente esa digamos, acumulación de los medios de comunicación. Obviamente, Indecopi tiene que estar expectante porque la posición de dominio por sí misma no está mal. El problema está cuando alguien abusa de esa posición de dominio. Ni bien alguien abusa de esa posición de dominio, bundungún, tiene que ir Indecopi a sancionar, ¿no? Yo creo que en el tema de la concentración de los medios, finalmente
si uno de los propósitos era generar más ganancias, hoy venden menos, ganan menos. Sí. Y en segundo lugar, su nivel de influencia se ve contrarrestado por empresas mucho más pequeñas, pero que es a las cuales acude el público porque quiere escuchar cosas diferentes, ¿no? Así es. En todo caso, en donde el problema sí es más serio es digamos, en el monopolio farmacéutico, ¿no? Ahí sí creo que Indecopi debería tener un rol más intenso, ¿no? Claro, efectuar una labor de supervisión. Por ejemplo, pasó no hace mucho que hubo pues colusión de empresas farmacéuticas, ¿no? Entonces, ahí yo creo de que sí, tiene que haber un nivel de supervisión que esté determinado, ¿no? ¿No? Muchísimas Sí, gracias, profesor. Y tenemos la siguiente interrogante que nos realizan. La figura presidencial tiene doble responsabilidad, jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿La Constitución debería delimitar ello con la figura o mayor rol del Premier? ¿Qué opinan? Bueno, en efecto, en un modelo, digamos, de alguna manera presidencialista, o digamos, otrora original, digamos, tomado de la vertiente americana, el presidente de la República, por un lado, representa a la nación, simboliza la unidad del pueblo, y por otro lado, es el que conduce los destinos del país a través del conjunto de planes, programas y acciones que ha ofrecido como campaña electoral. Sin embargo, nuestro modelo requiere y necesita de un presidente del Consejo de Ministros que no solamente sea el primer portavoz del Congreso, del presidente, que muchas veces no lo es, en algunos casos fue suplantado, por ejemplo, por la señora Nadine Heredia, ¿no? la pareja Fue clarísimo eso, ¿no? O sea, no sí, existían presidentes de Consejo de Ministros. Claro, claro. Y lo segundo, tiene un nivel de coordinación, pero debería ser, digamos, el elemento de eslabón, digamos, de gozne entre ejecutivo y legislativo y sociedad civil, ¿no es cierto? Ese papel creo que habría que reforzarlo, darle más competencias, ¿no? en ese sentido, ¿no? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, Ustedes entren al blog de la universidad, creo que es libre, ¿no? Entren al blog y van a encontrar un par de artículos de este humilde servidor justamente en esa línea, ¿no? En la línea de la necesidad de fortalecer el rol del presidente del Consejo de Ministros para que sea ese pivote, ¿no? Ese pivote que genere ese equilibrio que se necesita y como dice Víctor, tú, servir como ese puente, ¿no? Ese puente y que en verdad no sea la esposa del presidente quien haga eso, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. Entonces, y sí, la peculiaridad del presidencialismo, desde que lo inventaron en Estados Unidos, es que el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Eso Giuseppe de Bergottini lo acuñó como ejecutivo monista, a diferencia del ejecutivo dual, que primero lo señaló Duverger y luego de Bergottini, que es propio del parlamentarismo, en donde jefe de Estado y jefe de gobierno son personas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, el jefe de Estado es la reina y el jefe de gobierno es el primer ministro. En España, el jefe de Estado es el rey Felipe, mientras que el jefe de gobierno es el presidente de gobierno, que es equivalente a un primer ministro, y así. Pero hay dos legitimidades que están digamos, en paralelo, ¿no? La legitimidad de la tradición, del derecho sucesorio, ¿no es cierto? De la vertiente monárquica, y la otra, la democrática, ¿no? Entonces, eso en países como los nuestros no se da, pues. O sea, no, pues, pero lo interesante es que a los países que tienen, bueno, con mayor o menor resultado, pero a las monarquías les funciona, ¿no? Claro, lo que pasa es que las monarquías han estado, van fluyendo, ¿no? Crisis, luego se resuelve, crisis, luego se resuelve, ¿no? Lo de Juan Carlos en España es lamentable, ¿no? Porque Juan Carlos era un tipo con muchísimo prestigio, ¿no, Víctor? Claro. O sea, salvó Juan la Carlos, democracia española, ¿no? así es. Con el tema de Tejero. Así es, sacó adelante, develó un golpe de Estado, o sea, Así es. de locos. El rey se paró ahí y dijo, no, ¿sabes qué?
nada de golpe, que no sé qué, le pongan las armas. Los generales se asustaron y dijeron, no, si el rey, que es el líder supremo de las Fuerzas Armadas, me lo manda, pues yo le pongo las armas y se acabó el problema. Sí, se acabó. Y luego de repente, brum, se fue su prestigio al cacho. Sí, pues. ¿No? Las muchachas. Las muchachas. Es que de verdad, un terrible. No tiene mala fama la monarquía, desde tiempos inmemoriales, la monarquía española de ese tipo de situaciones, por Sofía. Y entonces, Juan Carlos tuvo que abdicar a favor de Felipe, ¿no? Lo cual todo el mundo agradeció, porque Felipe es un tipo buena gente, todo el mundo lo quiere, ¿no? A Leticia también, todo el mundo lo quiere. Y como ya sabían de que Leticia un poco que chocaba con Sofía, dijeron, ya está muy bien, entonces. Y como las infantitas son bien lindas, entonces todo el mundo los quiere, ¿no? Todo el mundo los quiere y lo mismo en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido. Y ahorita el último tema de Harry y Meghan yéndose de la monarquía y brindando esta entrevista hace unos días a Oprah, ha sido un terremoto en la... Pero la reina, en pocas palabras, le bajó la temperatura. No, la reina muy inteligente. Isabel II es una de las mejores. Tú que hablabas hace un rato de Merkel, yo creo que la segunda mejor política del siglo XX en Europa es Isabel. Sí. Qué bárbaro, pues Isabel es una cosa pero maravillosa. Sí. 90 y tantos años, o sea, ¿no? Yo creo que Carlos no va a ser rey nunca, va a ser rey William. Sí, es probable. Sí, claro, no, la reina tiene una muñeca, un manejo pero impresionante. Ella va a salir de esto y va a salir campeona del tema. Sí, eso está claro. Tiene una muñeca impresionante, sí. Analí, gracias. En la siguiente pregunta, por Gracias favor. También, Analí. Un abrazo. Gracias, estimados profesores. Sí, solamente justo ya para finalizar, tenemos la pregunta de Damián y él nos realiza la siguiente pregunta. Adelante. ¿Cómo podría modificarse el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política para que no haya ambigüedades? El tema de la vacancia. El tema de la vacancia, ¿no? Sí. Bien, mira, en realidad ese es un concepto jurídico indeterminado que es utilizado como cajón desastre para solucionar problemas políticos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si no se hubiese producido la vacancia por el caso de los problemas generados por Vizcarra cuando fue gobernador en Moquegua? Y el tema hubiese saltado con el tema de las vacunas. Tal cual. Me lo sacaste de la punta de la lengua. Es decir, tal cual. La vacancia allí estaba pintadita. Es decir, esa era la forma, ese era el mecanismo de resolver la crisis política. Tendría que haber renunciado. O sea, ni siquiera vacancia. Claro. Yo renuncio. Para renuncio. Claro. Entonces, la institución tiene que ser manejada pues con tino, con inteligencia, con prudencia, ¿no? Entonces, el problema no está en la institución. El problema está en que hoy nuestra representación parlamentaria no tiene las actitudes ni las condiciones ni para legislar, ni para fiscalizar, ni para representarlos adecuadamente. Entonces, el problema no está en la institución, sino está en los operadores del Parlamento hoy que no pueden ofrecer garantías de ningún tipo en ninguna materia. Miren las leyes que nos dan, ¿no? Y convierten las comisiones investigadoras, pues, en tribunales de la Revolución Francesa, sin revolución y sin franceses, ¿no? Una cosa horrible. Claro, es de locos. Es que sí, o sea, sí. Yo creo de que el Tribunal Constitucional desperdició una oportunidad de oro para poder poner parámetros a la vacancia, ¿sí o no? Sí, bueno, sí, pudo haberlo hecho. Pero la institución está bien que se mantenga. Lo que puede es mejorarse, por ejemplo, con el reglamento del Congreso, ¿no? Pero que el reglamento del Congreso es poner al gato de despensero, ¿ah? Bueno, digamos, que puede ser, digamos, mejorada, sí, ciertamente, pero yo no la eliminaría porque creo que es claro que no. Es una buena puerta de escape para una crisis política seria, ¿no? Oh, sí, sin duda. Pero es que a mí me preocupa, ¿sabes qué? El doble rasero, Víctor. Por ejemplo, cuando en el año 2000 vacaron a Fujimori, todo el mundo dijo, ok, está perfecto, pero cuando vacaron a Vizcarra, o sea, es la misma institución utilizada exactamente de la misma manera.
Así es, así es. Y entonces, en este caso sí, en este caso no. O sea, la institución Y en el está caso de bien. Fujimori, en el caso de Fujimori aún no se había establecido la regla del tribunal que exigía los 87 votos, Además, ni estaba la regla de que se debían respetar los derechos fundamentales así de, es. que Así está es. ahora, No, no tú, ¿no? a ver. Entonces, eso fue El- el- pelado. a En ver, el caso de Fujimori fue pelado. a ver, acuérdate, Víctor, de que a Fujimori se le vaca con 67 votos. Así es. Sí, sí. Y obviamente no hubo oportunidad de que se presentara al Congreso para decir, oye, en cambio a Vizcarra se le vaca con 105. Así es. Se le vaca con 105 y él tuvo la oportunidad de ir y defenderse y bla, bla, bla. O sea, ya pues. O sea, no. Yo todavía estaba explicando eso. No, no es así. Acá está, cheque. Entra a internet y te bajas el acta de ambos. Te bajas el acta, Claro, sí. está colgado el acta de ambos. Bajas Y el no está acta. motivada la resolución. No está Además, motivada tampoco. está motivada, es Claro. de loco. Pero nadie duda que estuvo bien vacado, porque Ah, las sin duda. circunstancias, Sin claro. duda. Es que nadie se va. Pero a ver, tú salió 4 gatos a marchar, ninguno. O sea, nadie salió a marchar. Nadie. Todo el mundo dijo, pues está perfecto. Es curioso, esas son las vicisitudes de la política peruana, pues, ¿no? Sí. Bien, entonces estamos terminando acá, Nali. Pasemos, por favor, A ver, un momento, por favor, estimado profesor. Estamos compartiendo también en el chat el enlace de la encuesta, la cual está solo disponible el día de hoy. También estamos compartiendo el enlace del grupo de WhatsApp para que se puedan unir, donde vamos a estar compartiendo información, artículos de interés y también relacionados al programa. Perfecto. Estimado profesor, le doy el pase para que nos pueda dar mayor alcance acerca de las ventajas y bondades acerca de nuestro programa de especialización en Derecho Constitucional. Adelante, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bien, quiero aprovechar para conversar con ustedes acerca de este programa que estamos dictando en la Universidad Continental, ¿ya? Que es el programa de especialización en Derecho Constitucional, donde somos profesores, el doctor Víctor García Toma y este humilde servidor, donde se nos va a otorgar un certificado de especialista en Derecho Constitucional a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad es, como estamos viendo, clases a distancia en tiempo real de 192 horas lectivas. Imagínense, donde vamos a estudiar con mucha fuerza, con mucha intensidad, todas estas cosas que estamos conversando el día de hoy y mucho más. Está dividido en 6 importantes módulos. Un primer módulo de teoría del Estado, donde vamos a conversar acerca de qué cosas del Estado, cómo ha evolucionado, cuáles son los elementos. Un segundo módulo de teoría de la Constitución, que es un tema que hemos estado conversando ahora, una parte de la teoría de la Constitución es la reforma constitucional y el poder constituyente. Un tercer módulo de estructura de Estado y descentralización, que también hemos tocado un poco el día de hoy. Un cuarto módulo, formas de gobierno y control del poder, que es un tema súper importante que tiene que ver con el equilibrio de poderes, que también hemos tocado. Un quinto módulo de Derecho Constitucional Económico, un tema cada vez más de importancia. Y el sexto módulo, la teoría de derechos fundamentales, ¿no? Que es súper importante ahora, que cómo se ha discutido de derechos fundamentales en las últimas épocas, el caso Ana Estrada, por ejemplo, ¿no? La plana docente, ¿no? Tenemos este humilde servidor que ya hemos estado conversando con ustedes. El doctor Víctor García Toma no requiere mayor presentación, ¿no? Tenemos al doctor Gustavo Adrián Sen, también es miembro de la plana docente del programa. Él ha sido ministro también, es un especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ¿no? La doctora Nadia Palomino, excelente abogada, excelente especialista en Derecho Constitucional, doctoranda, ¿no? Y especialista además en Derecho Administrativo. El doctor Luis Sáenz, ¿no? Que es asesor hace muchos años el Tribunal Constitucional, especialista en Derecho Constitucional con muchas publicaciones. Y la doctora Paula Siverino, que es miembro del Comité Internacional de Biótica de UNESCO, doctora por la Universidad de Buenos Aires y especialista en derechos humanos. Entonces tenemos una plana docente, como ustedes verán, de lujo, para un programa también de lujo, ¿no? Donde vamos a aprender muchísimas
cosas sobre derecho constitucional, ¿no? Bueno, la experiencia de la Universidad Continental, esto y mucho más, ¿no? Muchísimos alumnos contentos por la enseñanza de la universidad, ¿no? Muchísimas gracias, estimado profesor Cristian. Estamos compartiendo el enlace para mayor información acerca del programa. Estimados profesores, los invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bueno, nuevamente agradecer a la Universidad Continental en la persona del doctor Cristian Guzmán, que además de colega es amigo, por la generosidad de habernos permitido en este diálogo muy fluido. Yo me he sentido muy cómodo. Ojalá que haya sido útil. En todo caso, creo que ha sido ameno, ¿no? Sobre una disciplina tan, digamos, tan importante como es la del derecho constitucional. Muy bien. Bueno, Víctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a los participantes por habernos escuchado, habernos prestado atención y por las preguntas que nos han realizado en este tema. Efectivamente, ha sido una conversación muy amena con el doctor Víctor García Toma, de verdad. Un tema que en verdad nos agota, que podríamos conversar hasta mañana, ¿sí o no, Víctor? De esta pregunta. Así es, totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, pero lo importante es dejarlos a todos pues con la miel en los labios, ¿no? Entonces, dejarlos con la miel para que sigan investigando y averiguando sobre este tema tan interesante. Para que se matriculen, para que se matriculen. Así es, además para que se matriculen en el programa, ¿ya? Les agradecemos mucho y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, estimados profesores. De esta manera damos por concluido nuestro conversatorio a la hora constituyente, consideraciones sobre la reforma de la Constitución. Agradecemos la participación de nuestros destacados panelistas y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao, hermano.